seccionar con fusible. Ese seccionador sería como una cuchilla manual con sus fusibles o un thermobreaker. Tenemos después el contactor, que es como una especie de relé de potencia, que aquí están sus tres contactos normalmente abiertos, y su bobina es la que nosotros gobernamos, manipulamos, para que cierre esos tres contactos normalmente abiertos. A través del circuito de control, energizamos la bobina para que estos tres contactos se cierren. Tenemos el relé térmico, el cual ajustamos nosotros, que si va a permitir mayor corriente, entonces va a hacerlo por menos tiempo. La corriente y el tiempo son inversos. Y si va a permitir menos corriente, lo va a permitir por más tiempo. Relé térmico. Y por último, el motor trifásico. Hemos dicho que el arranque directo no es recomendable. No. Por ahora solamente lo mostramos para ir aquí ilustrándonos con el cadecimo. El arranque directo no es recomendable. ¿Por qué? Porque este motor está necesitando de 6 a 7 veces la corriente nominal, la corriente de placa, para poder arrancar. Y es un pico bastante alto. Sube la corriente y después se estabiliza. Entonces, ese pico, sobre todo, es un cambio muy brusco y puede producir daños. Ok, entonces arranque directo. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente, usted acaba de responder la pregunta. Tiene que hacerlo por un tiempo más largo. Por un tiempo bien largo sí se produce el daño. Entonces, estos fusibles, esos fusibles que están ahí, ya sea el thermobreaker o que sea, son de respuesta más demorada. O sea, no son para milisegundos o centésimas de segundos, que es lo que dura ese pico de corriente. Entonces, ellos son lentos. Las protecciones son lentas para permitir eso, que la corriente suba y se estabilice, baje. Suba y baje, se estabilizó. Entonces, esa es la respuesta, usted la acaba de decir. Esos elementos son más lentos. Por ejemplo, los fusibles son de quemado lento. El relé térmico, la misma situación. Por un tiempo largo deja pasar la corriente. O sea, largo comparado en milisegundos. Por varios segundos deja pasar esa alta corriente hasta que se estabilice. Pero ese pico puede ser milisegundos o centésimas de segundo. Entonces, sí es cierto, las protecciones son lentas para permitir eso, para permitir ese arranque. Si no, entonces todo el tiempo se dispararían los thermobreakers, fusibles, todas esas cosas, o relé térmicos. Entonces, usted respondió su pregunta. Esas protecciones son más lentas, correcto. Ok, pregunta hasta acá. Bueno, listo. Entonces, ahora llevamos este esquema al simulador. Acá decimos. Listo, ahí está. Entonces, veamos que hay acá. Ok. Entonces veamos, comienzo a la izquierda con la parte de potencia, a la derecha está la parte de control, a la izquierda la parte de potencia. Vemos acá las tres líneas de la red eléctrica externa, la que viene de la calle, y el punto de tierra o el de masa, el que va a ir a la carcasa de ese motor. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, RST. Aquí en primera instancia tenemos un seccionador de cuchillas, o sea, las palancas, la cuchilla, con sus fusibles, o un thermobreaker. Esa es una protección. Primera protección. Tenemos acá el contactor. El contactor es el que nosotros encendemos su bobina a través del circuito de control, a través del control, perdón, ¿dónde está la bobina de él? Aquí está la bobina de él. La bobina de ese contactor está acá, KM. Esta es la bobina. Esta es la bobina que nosotros energizamos en el circuito de control. ¿Para qué? Para que en la parte de potencia sus tres contactos normalmente abiertos se cierren y de paso a la energía eléctrica, la corriente eléctrica que va para ese motor trifásico. Aquí está el contactor, que es un relé de potencia al fin y al cabo. Su bobina y sus tres contactos. Ok, aquí están los tres contactos
principales, el de potencia. Aquí hay un contacto de ese mismo contactor o relé de potencia, llamémosle contactor de aquí en adelante. Para ese contactor que está acá, y esta es su bobina, tenemos este contacto auxiliar. Este es auxiliar. Este contacto auxiliar lo vamos a usar nosotros en el circuito de control. ¿Para qué? Para hacer la autorretención o autoenclavado. Entonces, repito, tenemos un contactor que hemos llamado KM. Ese contactor tiene su bobina, aquí está su bobina, sus tres contactos principales para la parte de potencia y un contacto auxiliar. Ese contacto auxiliar lo usamos para el autoenclavado en el circuito de control. Luego del contactor tenemos acá el relé térmico, que la simulación permite la usada o funcionamiento del relé térmico. Haciéndole un solo clic, entonces entiende aquí una sobrecorriente y se va a disparar. Bueno, explico nuevamente acá. Este es el termobreaker o cuchilla seccionadora. Está acá en el diagrama de potencia y también está aquí en el diagrama de control. Están los dos, potencia y control. Están los dos diagramas. Si yo acciono acá, automáticamente se acciona acá porque tiene, para el software es el mismo, tiene el mismo nombre, rayita Q o menos Q. Entonces, si yo presiono acá, ahorita en la simulación, se cierra en potencia y se cierra en control. Si presionamos acá, en la parte de control, se cierra en control y se cierra en potencia. Se cierra en los dos lados. Ok. Entonces, fuera de que están acá las tres líneas, hemos tomado una de ellas, una línea. Ojo, corriente alterna. Aquí en la parte de control vamos a manejar corriente alterna, no corriente continua. Estas son las tres líneas, las tres fases. Esta es una línea y aquí está el neutro. O sea, tenemos fase, fase y neutro. Por lo tanto, esta señora bobina se energiza con corriente alterna. Los que habíamos manejado nosotros antes en FluidSim, esa bobina funcionaba en corriente continua. Ahora, en este caso, esta bobina va a funcionar en corriente alterna. Ok, entonces la vamos a energizar con corriente alterna, no con continua, sino alterna. Listo, entonces, termobreaker o cuchilla seccionadora trifásica, termobreaker o cuchilla seccionadora, en este caso una monofásica, porque es una sola fase. Contactor KM, sus tres contactos principales para potencia, su contacto auxiliar para el diagrama de control y la bobina para ese contactor. Ok, relé térmico. Este relé térmico se ajusta para una corriente determinada. Llegamos con un destornillador, le giramos la perilla y le decimos para cuál corriente. Y si usted quiere saber cuánto tiempo le va a permitir estar hasta esa corriente, entonces le hace las curvas del fabricante. En la curva del fabricante, ahí aparece cuánto tiempo para tanta corriente. A mayor corriente, menor tiempo. Entonces son inversamente proporcionales. Ok, cuando este relé térmico, después de cierta cantidad de tiempo, detecta que hay más corriente de la que se ajustó, entonces, ¿qué va a pasar? Después de 4 segundos, 10 segundos, 15 segundos, según como esté, según la curva, entonces, ¿qué va a pasar? Este contacto que está aquí, normalmente cerrado, contacto normalmente cerrado de ese relé térmico, observen el símbolo, es como un pulso rectangular, un pulso cuadrado. Aquí está el mismo pulso cuadrado. En el interruptor, en el contacto normalmente cerrado, aparece ese pulso cuadrado. Significa relé térmico para esta nomenclatura. Entonces, cuando el relé térmico dispare, su contacto normalmente cerrado, en este caso, se va a abrir. Y si se abre, pues aquí al abrirse le corta la corriente, no llega corriente a esta bobina. Y si no llega corriente a esta bobina, entonces automáticamente ella se apaga, se abre este contacto auxiliar, que es nuevamente abierto, se abre, se pierde el autoenclavado, no le llega corriente a la bobina, se pierde el autoenclavado, se abre acá
y también se abren estos 3 contactos de potencia. No le llega energía eléctrica a este motor trifásico. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, va de nuevo. Tenemos termobreaker o cuchilla seccionadora para la parte de potencia y para la parte de acá de control. Tenemos el contactor KM, sus 3 contactos principales para potencia, su contacto auxiliar, y aquí está su bobina. Tenemos el relé térmico y su contacto normalmente cerrado. Ok. ¿Qué nos falta? El pulsador de arranque, o el de start o el de arranque, P0 en este caso, normalmente abierto, y el de parada o el de stop, que es normalmente cerrado. Bueno, sigamos hablando de los detalles, gallitos que dan problemas de dolor de cabeza. Ojo acá. Resulta, comenzamos con el botón, el pulsador normalmente abierto. Clic, clic. Que aquí aparece P0. Yo le escribí, ahí le quería escribir arranque, arranque. Y no se deja. Es para cortas palabras o cortas expresiones. Entonces le dejé simplemente P0 y ya. No permite expresiones largas, sino más bien cortas. Repito, este esquema, tanto el de potencia como el de control, al cablearlo tenga mucho cuidado. Utilice siempre el zoom más. Zoom más para coger bien los puntos y poder conectar o poder cablear. Ok. Devolvámonos con zoom menos. Bueno, probando la simulación. Simulamos. Listo, ahí está simulando. Damos clic acá en este termobreaker de potencia y el de control también se va a cerrar automáticamente. Listo, ahí se cerró. O al revés, ahí lo abrí. Le volví a dar clic y se abrió. Hago clic acá en la parte de control y también se cierra el de potencia. Entonces cualquiera de los dos porque tiene el mismo nombre. Ok, ahora arranque. Pulsamos acá. Pulsamos y listo. Quedó autoenclavado, quedó en autorretención. Pulsamos arranque. Por acá pasó la corriente, se energizó la bobina, cerró los contactos principales en la parte de potencia, cerró su contacto auxiliar y por acá produjo autorretención. Listo. El de parada. Parada, clic, abro, corto la corriente que llega a la bobina. Si le corto la corriente que la bobina se desenergiza. Al desenergizarse, su contacto auxiliar se abre. Entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde la autorretención. También sus contactos de potencia, normalmente abiertos, también se van a abrir. Damos arranque nuevamente. Listo, se energizó. El motor está girando en un solo sentido. Vamos a echar a funcionar el relé, el térmico. Entonces, cuando esté funcionando, le hace un solo clic al relé. Ya con eso, él entendió en la simulación de que hay sobrecorriente. Se está sobrecargando, es sobrecorriente. Entonces, cuando hacemos eso, su contacto, en este caso, normalmente cerrado, pues se va a abrir. Y si le hace clic nuevamente, significa que él ya se enfrió. Listo. Ahí ya se enfrió. Podemos nuevamente volverle a dar arranque. Damos arranque, quedó autoenclavado, quedó autorretención. Si de pronto pasaron 10 segundos, uno sobrecarga acá una sobrecorriente, entonces el relé térmico actúa, clic, y automáticamente se abre acá. Se enfrió. Listo, por el sistema quedó parado. De eso se trata, que se pare el sistema. Damos arranque, nuevamente se prendió. Que algo pasó, hubo una sobrecarga, hubo problema con el motor, quedó frenado, entonces se dispararon los tacos o la cuchilla seccionadora, se disparó, clic, ahí está. Entonces se apaga el de control y se apaga el de potencia. Pregunta hasta acá, señores y señoritas, sobre esta parte. Pregunta. Mi único detalle es el siguiente, ojo con las conexiones. Mucho cuidado porque eso sí toma el pelo. Este circuito sencillito me gasté 3 horas el lunes sí, para poder entender por qué estaba fallando. Y la falla era algo minúsculo, que era sencillamente que estaba yo cableando mal. Entonces, mucho cuidado con las conexiones. Señores, ciertas preguntas, dudas hasta acá, inquietudes, preguntas. Muy bien. Por favor, son tan amables, aprovechen este tiempo que queda, abran el KDE-Simu, descomprímalo, si no lo tiene, yo se lo reenvío otra vez, el enlace, y me hace el favor, ponga a funcionar este circuitico.
Ármelo, por favor. El que está ahí. El ejemplo 1 y 2, no. Era simplemente para explicar cuándo giraba en un sentido, sentido contrario. Y las conexiones, el problema es que con conexiones. Por favor, armen este esquema, son tan amables. El de potencia y el de control. Háganla, por favor, son tan amables, los espero. Cualquier pregunta, duda, inquietud, con mucho gusto, la solicitan. Profe, Sí, señor. profe, esa F que hay ahí abajo, ¿para qué? La F. Esta Ya F, ve, sí, señor. esa es la del relé térmico. Esta F, ay, qué pena, gracias. Por favor, atención, tú te acá. Ojo, para que le funcionen las cosas, ojo acá. Entonces, por ejemplo, este relé térmico, ¿dónde se sacó? Se me olvidó explicar todo eso. Qué pena con ustedes. Explico dónde salen las cosas. Bueno, entonces miren acá, por favor. Ojo, observen. Sobre todo con la parte del relé térmico, que es un dolor de cabeza para encontrarlo. Entonces, ¿dónde salieron las tres fases y el punto de tierra? Acá en alimentación. Ahí está. Y ahí lo encontraron. Ese es. Ahí está. ¿Dónde sacamos la cuchilla seccionadora thermobreaker? O aquí, la tercera opción. 1, 2, 3. La que se llama automáticos y disyuntores. Entonces, observen por favor. Aquí está la trifásica, disyuntor 3. Y aquí está la monofásica, disyuntor 1. De ahí sacan esos elementos. Entonces, llevamos alimentaciones, sale de acá, del primer icono. Aquí donde dice automáticos, disyuntores, sacamos la cuchilla o termobreaker monofásico que dice disyuntor 1 y el trifásico que está acá, disyuntor 3. Ahí están los tres, bueno, los dos elementos. Listo. Seguimos. 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto tenemos los contactores. Usamos el que está acá, el que está acá de tercero. Clic, ese va a ser nuestro contactor. En este caso, pues se llama KM. ¿Le puedo cambiar el nombre? Sí, le cambio el nombre. Ahí está el contactor. Ok, bueno, seguimos. El motor, ahí está el primero que es motor trifásico. Ok, me falta el relé térmico. Ojo con eso, el relé térmico es un dolor de cabeza encontrarlo. 1, 2, 3. Donde están automáticos y disyuntores, ahí escondido está el relé térmico. Repito, donde está 1, 2, 3. Automáticos y disyuntores. El relé térmico está acá, está escondido. Este es. Este señor es el relé térmico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo elemento es el relé térmico. Clic, clic, suelta. Y aquí lo trae. Clic, suelta. Ahí está el relé térmico. Se llama F. En este caso. Le puedo colocar RT, relé térmico. Ok. Fuera de eso, ¿dónde está? Ah, bueno, usted ya sabe dónde está el relé térmico. Donde está la tercera opción, disyuntores y automáticos, ahí está escondido el relé térmico. Listo, ya lo encontraron. Seguimos. Aquí están los contactos.
Entonces, en contacto van a encontrar los dos. Este contacto que está acá, el auxiliar, ahí lo ubican. Contacto normalmente abierto. Clic suelta y lo trae. Ahí trae el normalmente abierto. Listo. El del relé térmico ahí está inmediatamente y también está un poco escondido. Entonces, repito, donde están los contactos, está el contacto normalmente cerrado del relé térmico. Ahí está. Este es conexión, desconexión NC. El que está a la izquierda es abierto, el que está a la derecha es cerrado. Clic, suelta y hace clic acá. Ah, perdón, este no era. Me perdí entonces. ¿Dónde está? Regáleme por favor un momento mientras lo ubico. ¿Dónde está? Final de carrera. Este es, ya lo encontré. Esos símbolos tan chiquitos yo no los veo ya. Entonces, el contacto normalmente cerrado del relé térmico, ¿dónde está? Ojo, no está aquí en contactos, sino al lado donde dice accionamientos. Donde dice accionamientos, en la última sección, dice térmico NC. Ese es térmico NC. Ahí está, térmico NC. Ya saben dónde está. Para el relé térmico es el que más guerra da encontrarlo. Ahí de paso, en accionamientos, va a encontrar el pulsador normalmente abierto, el pulsador normalmente cerrado. Ahí están los dos. Pulsador normalmente abierto, el cerrado, y el relé térmico normalmente cerrado. En accionamientos. Accionamientos, este botón que está acá. Aquí a la izquierda está contactos, aquí a la derecha accionamientos. Entonces, normalmente cerrado, pero normalmente abierto, normalmente cerrado, y por acá de antepenúltimo, último, penúltimo, antepenúltimo. El antepenúltimo es el relé térmico, pero el contacto normalmente cerrado, el relé térmico. Entonces, ahí tienen en dónde encontrar las cosas. Ah, bueno, allá, ya se dejó seleccionar, menos mal, pensé que estaba fallando. Ahí tienen dónde encontrar las cosas. Estoy repasando. Aquí en alimentaciones, primero, acá donde dice automáticos, acá donde está contactores, acá donde están los motores, acá donde están los contactos, acá donde está el accionamiento. Y para cablear, el último, el que está acá, cables y conexiones, y agarra la primera opción, cable de fase. Listo. Cualquier cosa, duda, inquietud, por favor me preguntas, son tan amables. Sí, señor. Revise, por favor, L1 directo hacia U1, L2 hacia B1, L3 hacia W1 y el PE aquí a donde está esta parte de la carcasa, masa. Revise si está haciendo esa parte. Revise. Exactamente. Por favor, coloque el P es tan amable, correcto. Gracias. Bueno, nosotros llamamos neutro, tierra y masa. Cuando usted tiene el enchufe del computador, tiene tres paticas, ¿cierto? Entonces, uno es fase. Fase es el más angosto para que nosotros, cuando somos niños pequeños, metamos las llaves y no nos electrocutemos. Entonces, el más angosto es el que pasa el corrientazo. Ese es fase. El más ancho, ese es neutro. Neutro, por donde retorna la corriente alterna. Es el cable de retorno. Y el otro, el redondito, el que va, digamos que como de punta, como en la mitad, en el centro, el redondito, ese es el de la tierra, o también llamado masa. Ese es para descargar cualquier cosa eléctrica que se vaya a tierra y proteger. Es eso. Entonces, neutro es por donde viene viene la corriente alterna, sale de la fuente, atraviesa los elementos y retorna al neutro. Entonces es el retorno de la corriente por alterna, llamémoslo así.
Aunque la corriente alterna va y viene, va y viene, va y viene, va en ambos lados, va y viene, va y viene. Pero el retorno sería el neutro, o sea, la segunda conexión para cerrar el circuito. Y tierra sí es la protección, la tierra del computador, el piso, una ventana metálica, cualquier cosa que se vaya a tierra. Entonces, si hay una descarga, que se vaya a tierra para proteger. Esa es la diferencia. Ok, pero hay una pregunta en el chat. Ya reviso el chat. Repite, por favor, ¿dónde encuentro el contactor? Ah, contactor es listo, yo voy para allá. Contactor, 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 contactor. Ok, entonces, ojo acá. Los contactores están acá. Este es perdón. Este es el contactor de potencia. Aquí está, clic, cuarta opción. El tercero. Entonces, ese es. Ahí está KM. Ese es el de potencia. Este auxiliar, si lo saca de ahí, sucede lo siguiente. Si saca uno, sería un contactor monofásico. O sea, no es ese. El auxiliar no es este. El auxiliar es este. Entonces, para el auxiliar, no lo saque de acá. Lo saca de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente abierto y ahí está. Y lo trae para acá. Listo. Y después le cambia, perdón, se olvidaba. Los nombres. Recuerden siempre colocar los nombres. Clic, clic, por ejemplo, ese se llama K. Por defecto se llama K. Entonces le ponemos M y OK. Ay, perdón, cierto que este sí acepta minúsculas, el otro no. Entonces, ahí le cambia el nombre. Cambien los nombres para que pueda el software reconocer qué es lo que está manejando. Listo. Ok. Entonces, por favor, vayan revisando. Y otra pregunta, ya reviso. Ok, con gusto. Bueno. Ok. Sigan, por favor, Armando, los son tan amables.